Una cura de silencio. He estado trabajando en un proceso de construir una alternativa de la oposición. Y ese ha sido el principal tema que he estado abordando, más allá de otros medios subalternos que por ahí han ido apareciendo. Y ahí quiero explicar cómo ha sido la génesis de esta propuesta de la oposición para ir aclarando algunos temas, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, Iberico es el candidato del fujimorismo, primera estrategia que siguieron los oficialistas, ¿no? Que hasta ahora no se ponen de acuerdo. Al respecto quiero decir que mi candidatura, señores, nace por una propuesta de mi bancada, la bancada del PPC y Alianza para el Progreso. Me proponen como candidato a partir también de una propuesta política. Y se designa a Lucho Galarreta como el vocero de esta estrategia que empezábamos a seguir. ¿Por qué el fujimorismo? Porque evidentemente teníamos que conversar con otras bancadas de la oposición. ¿Cuál es la bancada más grande de la oposición? El fujimorismo. Así que estuvimos conversando con ellos para ponernos de acuerdo y apoyar esta alternativa. También con la bancada de concertación parlamentaria, los que nos coloca en este momento como una propuesta sólida con 54 votos por lo menos. De ahí se han seguido haciendo conversaciones programáticas, institucionales, con otras bancadas como Dignidad y Democracia, con la cual tuve una reunión de hasta más de 4 horas y media. Ellos siguen conversando, yo sigo conversando con ellos. Enseguida he tenido conversaciones también con Unión Regional, donde también ya pronto ellos darán a conocer pues su posición y van a ver cuál es su posición. Entonces esa es la materia de mi preocupación. Pero yo sabía pues que en este momento, cuando estamos a una semana de la elección, iba a empezar una contracampaña que no se basa en argumentos, no se basa en estrategias, ni siquiera en candidatos. Porque el oficialismo hasta el momento demuestra que no tiene la más mínima capacidad de siquiera proponer una candidatura. Menos aún de proponer alternativas para el próximo Congreso como las que nosotros sí estamos proponiendo. El Congreso independiente, el Congreso dialogante con el Ejecutivo, el Congreso que va a ejercer su labor de fiscalización y control político con sobriedad, el Congreso no polarizante, el Congreso con una administración eficiente, eficaz y moderna y una serie de propuestas de trabajo ya dentro del Congreso en una posible mesa directiva nuestra, como la elección del defensor del pueblo y también una serie de leyes que van desde las leyes penales que están hasta leyes que están vetadas, ¿no? Como la ley, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, que ahí la mantienen encarpetada, un respeto a todas las leyes, a todas las bancadas, a todos los congresistas, a todas las propuestas. Pero en fin, venía esta contracampaña a ese nivel al que yo no quiero bajar, pero sin embargo pues uno tiene que contestar como lo he hecho en un par de medios de comunicación, ¿no? Una cosa de bajo nivel que al principio no se conocía la fuente, ¿no? Eran sueltitos ahí que aparecían en los periódicos. Entonces, ¿a quién voy a responder? A un fantasma. Había que esperar pues que asome la cabecita la gente que estaba detrás de todo esto, ¿no? Entonces, yo he respondido y me mantengo en lo que dije. Aquí lo que he tenido, señoras y señores, es un acto sincero de lealtad con un colega parlamentario, un amigo, para informarle una situación que creo yo él tenía que conocer. Eso es lo que hice. Y lamentablemente, pues, 2 años después, este tema sale como, uy, qué barbaridad, qué misterio, qué habrá detrás de todo esto, cosa que no se dijo en todo este tiempo. Es un tema que yo no le doy mayor trascendencia que la de un acto de lealtad y de información que terminó en nada además, que terminó en nada. Entonces, asumo lo que pasó en ese momento, asumo lo que pasó, por supuesto que sí, pero no considero que sea algo que, como lo dijo el propio Vitocho, algo que me descalifique. Yo no tengo ninguna implicación, ninguna cercanía, ninguna relación con la red del señor Orellana. Eso tiene que quedar bastante claro. La comisión investigadora tiene ya medio año investigando la red de Orellana, ¿no es cierto? La comisión de fiscalización tiene cuánto tiempo investigando. La red se conoce de arriba abajo y yo no aparezco, pero ni de lejos en esa red, que eso sí sería lo grave, eso sí sería lo grave. Lo demás, amigas y amigos, son cosas circunstanciales. Pero García Belaúnde ayer ha mencionado que hay testimonios que usted fue al búnker de Orellana en varias ocasiones. Oiga, es lo que ha dicho García. Cuando salió eso, mi querido amigo Chinchay, de inmediato yo dije que en efecto así había sido. Nunca lo oculté, nunca lo negué. Fue mi reacción inmediata, porque yo actúo con transparencia.
Y hay que precisar cuándo fue esa visita al búnker Orellana. No fue cuando yo era congresista de la República. Fue, creo, 2 años antes de que siquiera postulara al Parlamento Nacional, y fue una entrevista o 2 o 3 de carácter absolutamente laboral, oferta que después yo no acepté. ¿Orellana lo buscó a usted? Bueno, me mandó a buscar porque quería sacar un programa de televisión, pero por internet, ¿no? Donde quería contar con un presentador como yo, pero al final no nos pusimos de acuerdo, porque para ser presentador, obviamente uno simplemente da noticias, pero uno está poniendo su nombre y su apellido. Así que a pesar de que tú eres presentador y solamente grabas la presentación, lo que realmente se está buscando es el nombre. Entonces, como yo veía que eran programas de tipo judicial y que estábamos en un estudio de abogados, me parecía que había un conflicto de intereses, al final no llegamos a ningún acuerdo. Eso fue toda mi presencia en el búnker de Orellana. Imagínense cuánta gente ha pasado por ese lugar. Hace 2 o 3 años de que usted era, que fue congresista y era periodista, ¿no se sabía de la red de Orellana? ¿No sabía usted No, todavía para como asistir 2 o 3 veces a intentarse? Justamente, el no haber tomado una decisión ya atraco al toque, fue lo que me permitió ir conociendo y al final desistir a esa candidatura. Bueno, yo no llevaba ni una agenda ni una precisión, pero se ha dicho que ha sido 2 años antes, y en efecto así fue, ¿no? 2 años antes de que yo postulara al Congreso, claro, 2008, 2009, no sé. Tenía esos indicios. ¿Cómo es que después se reúne con el señor García Belaúnde para ser de intermediario, del señor que usted dice ya sospechaba? ¿O cómo lo ¿O cómo lo señor Orellana para decirle que él haga el... Lo he repetido. Obviamente este señor me había conocido en aquella época y seguramente en virtud de eso, a través de una persona amiga, una fuente que me habló con confidencialidad, en la que yo confío por supuesto, me hizo saber que me estaba buscando. ¿Para qué? Para pedirle al señor Vitocho que lo recibiera, que quería reunirse con él. Yo tenía 2 alternativas: me callo la boca y me voy a mi casa, o como un gesto no solo de lealtad, sino porque esto lo tenía que saber, creo yo, Vitocho. Se lo digo, yo no le buscaba a su casa, no he ido a su oficina, no he estado... Una vez cuando me lo encuentro acá le comento el tema, porque tenía que saberlo. Además, amigos, para mí el ángulo no era lo de la reunión. Para mí esto significaba un cambio de actitud del señor Orellana. Porque recuerden ustedes que al principio Orellana, que iba a todos los medios de comunicación, lo entrevistaban en todas partes, hasta su grupo tenía publicidad y todo en diferentes medios de comunicación, ¿no es cierto? Estaba muy seguro de sí mismo, pero para mí esto significaba pues un quiebre, ¿no es cierto? Un bajar la guardia, un decir, caracho, estoy preocupado, quiero hablar con Vitocho. Se lo comuniqué cordialmente, como amigo, como colega parlamentario. Y lamentablemente, pues, esto que nunca lo dijo, porque yo creo que él también lo consideraba, y lo ha dicho, el mismo Vitocho ha dicho, esto no lo implica en nada Iberico, y por eso lo mantuvo ahí. Y ahora, pues, en este momento en que hay una campaña para agarrar la presidencia del Congreso, es que este tema aparece. ¿Y es desleal en este momento? Mira, yo no lo voy a calificar, voy a decir lo siguiente de Vitocho. Vitocho es un colega, es un amigo, ahora es un rival político. Espero que cuando todo esto acabe, salga quien salga elegido, no lo sabemos, volvamos a ser amigos. Yo tengo mucho respeto por Vitocho, pero bueno, hay ciertos usos de estrategias en estas etapas que yo no uso por lo menos. ¿Es un rival político que le está siguiendo el juego al gobierno? Bueno, es una forma pues de ponerme en el rincón y meterme ahí, tenerme respondiendo sobre Orellana, cuando el tema debe ser otro. ¿Usted cree que está desesperado por la presidencia del Congreso? Yo no sé si está desesperado o no, yo no sé ni siquiera si él va a ser el candidato, él mismo lo ha dicho, pero evidentemente en una guerra política, y creo que yo ya estoy curtido en esto, como periodista también, hay todo tipo de recursos. Eso por lo menos yo no los uso. ¿Usted mantiene su candidatura? ¿Usted mantiene su Con su imagen, las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde. Mire, yo he estado conversando con muchos congresistas y evidentemente he tratado este tema con toda sinceridad. Los congresistas me conocen, saben de mi trayectoria personal, periodística, política, y tengo que agradecer que lo único que vengo recibiendo de congresistas que inclusive han hablado ante los medios es su respaldo, su solidaridad. Más bien tienen otros comentarios sobre la forma en que ha actuado mi colega García Belaúnde, ellos son dueños de comentarlo, pero yo tengo que agradecer a muchos congresistas que por teléfono, por WhatsApp, directamente y a través de los medios de comunicación me están dando todo su aval y todo su respaldo. Tengo la conciencia absolutamente limpia. ¿Cómo toma que Josué Gutiérrez también ha criticado que en este momento salgan esas denuncias? Bueno, ahí lo ve usted, ¿no? ¿Y por qué no se dijo antes? Si era tan grave, tan terrible, ¿por qué no se dijo antes? Si era tan execrable lo que se había hecho, porque no lo ha sido,
porque el propio Vitocho lo ha dicho. Esto no era algo que descalifique al señor Iberico. Me descalificaría si yo tuviera un nexo, una vinculación comercial, empresarial con el señor Orellana, situación que no tengo. Oiga, ¿cuánta gente inclusive ha trabajado? Periodistas jóvenes, brillantes que trabajaron en los medios de comunicación de Orellana, no tienen la culpa ni la responsabilidad de haber estado en un momento. Y luego, claro, cuando empezaron a surgir estas denuncias, se retiraron de ahí, ¿no? Entonces, no todos los que han pasado por ahí tienen que estar pues en una moledora de carne, porque de lo contrario cientos de personas inocentes estarían incluidas. Y la comisión investigadora ha estado viendo a todas estas, hasta las reuniones que tuve, y no consideró necesario que se me convocara, ni siquiera como invitado. ¿Usted se mantiene su candidatura, mantiene fuerte su mandato? Bueno, me mantengo fuerte, me mantengo firme, aquí nadie tambalea, aquí a nadie le tiemblan las piernas. Y no he recibido ninguna muestra de las bancadas de que me cuestionen a partir de esto, que los congresistas lo están viendo de otra manera, no de la manera que el oficialismo le hubiera gustado. ¿La comisión lo cita? ¿Usted iría a la comisión? Oiga, yo encantado, no me ha citado porque no lo ha considerado necesario, pero si me cita la comisión, si me cita la Procuraduría, si me cita la Fiscalía, si me cita el Poder Judicial, si me cita la Santa Inquisición, yo voy. Yo no tengo corona, aquí nadie tiene corona. Y voy a defender lo que más me interesa, amigos, mi honorabilidad, el respeto que me he ganado con una trayectoria de años como periodista y como político. Yo confronto directamente a la corrupción en todos sus niveles, confronto directamente a la criminalidad en todos sus niveles. Congresista, pero ¿por qué intermedió usted si el señor Orellana ya estaba investigado en ese año 2013? ¿Por qué hizo la intermediación? ¿Por qué tomó esa decisión? La palabra intermediación tiene la connotación que se le está queriendo dar justamente para atacarme. Una cosa es recibir una información y de manera cordial y de manera respetuosa y hasta amical comunicársela a un colega parlamentario para que sepa lo que estaba pasando. Y en segundo lugar, la intencionalidad fundamental no era aquí hacer una cita a ciegas, una cita, ¿no?, sino informar sobre todo que esto denotaba que el señor Orellana ya estaba empezando a tambalear. El Orellana que andaba muy seguro de sí mismo, que se presentaba en los medios, que hablaba que no tenía ninguna responsabilidad, a la hora que dice quiero reunirme con su más tenaz investigador, además que yo reconozco eso en Vitocho, y a quien le había hecho muchísimo daño. Quería una reunión, era importante que lo sepa por el cambio de actitud del señor Orellana, que era lo fundamental. El tono del mensaje congresista era... Sí, congresista. No actuar de esta manera. Podía ser. Que era un elemento que estaba investigado y ya por corrupción, justamente porque... Bueno, pero eso no perturba las investigaciones, ¿no? Eso no perturba las investigaciones. De repente hubiera sido preferible no decirle nada. Lamentablemente confié en que si se lo decía no iba a ser esto utilizado políticamente después, pero decirlo tampoco era malo. No me hubiera metido en este embrollo, pero tampoco estaba cometiendo ningún delito, pues, ¿no? Entenderlo mejor, entonces, el tono de ese mensaje fue, oye, Vitocho, por si acaso... Te cuento que Orellana se quiere reunir contigo, algo así. Le digo, oye, Vitocho, tengo una información que me ha llegado que es importante que la sepas. Y ahí, bla, 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 y ya ya todos lo conocemos, ¿no? Entonces ahí terminó todo. Y me quedo con la última palabra que Vitocho mismo dijo. Cuando terminamos de dialogar, creo que en una segunda ocasión, yo no creo que fueron 3, le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en esto. Lo dijo él, yo no me quiero meter en esto, porque yo creo que ahí tenía que terminar todo. ¿Usted no fue a concertar una entrevista? No, por favor, ni como recomendación ni como insistencia. Esas ya son versiones que creo que son producto de este momento político. Respecto a los votos, ¿cree que una tercera lista de presentarse forzaría una segunda vuelta donde podría voltearse la torta? Mire, hasta ahora ni siquiera se ponen de acuerdo por una tercera lista, lo único que se han puesto de acuerdo es en atacarme a mí. Entonces, yo espero que saquen una tercera lista, cuarta lista, lo que quieran, pero yo lo que puedo anunciar es que más bien nuestra opción se está consolidando día a día. Yo no tengo la autoridad, por supuesto, para hablar por los voceros de otras bancadas, pero hay esa solidez, me la han expresado, porque por supuesto yo tengo que preguntar a mis colegas, oye, ¿hasta qué punto esto puede generar una debilidad? De ninguna manera, Lucho, mantente firme, mantente sereno, mantén cabeza fría, confiamos en ti, así que pese a quien le pese, seguimos avanzando. Esto va a continuar. No, ninguno de los votos que están confirmados, así que esto sigue sólido como una roca. Aquí nadie se tambalea, nadie le tiemblan las piernas, nadie se friquea.
son dos bancadas muy importantes que me merecen todo el respeto. Acá, miren señores, esta no es una elección popular donde las alianzas se tejen por razones ideológicas. Aquí nos ponemos de acuerdo en un tema concreto que queremos para el Parlamento en el próximo año. Y hay 3 ejes que ya los he mencionado, en los cuales hemos trabajado y tenemos esa capacidad de ponernos de acuerdo. ¿Cuántas comisiones hay en el Congreso? Hay 24 comisiones. En 15 de ellas, la mesa directiva la comparte el que usted dice aprofujimorismo con el oficialismo. ¿Fin del mundo? El aprofujimorismo le dio respaldo al señor presidente del Consejo de Ministros. ¿Eso qué? ¿Lo convierte en un personaje que va a estar bajo el manejo de los fujimoristas? El aprofujimorismo le dio las facultades. Entonces, no satanicemos bancadas. No hay por qué satanizar. Tendrán su agenda propia y yo la respeto, pero la agenda de la que estamos hablando es la que yo he expuesto. Y es una agenda. Y es una agenda que le he concertado con Dignidad y Democracia también. Y que la respeto, y si seguimos adelante bien, y si no, igual. Son puntos tan interesantes los que me ha dado la bancada de Dignidad y Democracia, que los mantengo dentro de nuestra agenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Iberico conversaba con nosotros, se despide ahí a las cámaras, el candidato de la oposición a la mesa directiva del Parlamento. Han escuchado, se mantiene fuerte entonces su candidatura y es la respuesta que ha dado a Víctor Andrés García Belaúnde por todo lo dicho en su supuesta vinculación con Rodolfo Orellana. Mega, hiper primicia que nos trae Jimmy Chinchay desde el Congreso de la República. Esto seguramente va a dar mucho de qué hablar, ya vamos a tener tiempo de las reacciones. En cualquier momento volvemos con Jimmy desde el Congreso, pero ahora nos vamos al cercado de Lima con Katia Gutiérrez, en el juicio oral a Daniel Urresti. Vamos a ver qué está pasando ahí adelante. Augusto, ¿cómo estás?